Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bienvenidos a su programa, Palabras de Vida Eterna, con vuestro servidor, Natán Cabamamani. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan. Vayamos abriendo nuestras Biblias. En el Evangelio según San Juan, vamos a poder abrir nuestras Biblias. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3. ¿La encontraron? Los que tienen Biblia vamos a dar lectura, y aquellos que no los tienen, escuchen lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer todos juntos en alta voz, a la voz de 3. 2, 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oremos. Soberano Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche por este tiempo, Señor, que tú nos has regalado. Gracias por la vida y la salud. Gracias, Señor, por todo lo que nos das cuando muchos no pueden tener lo que tenemos, Señor. Gracias te damos también por este tiempo que has traído a cada joven, señorita, a escuchar tu palabra, Señor, que es lo que nos ayuda y nos alimenta y nos muestra el camino que debemos andar. Solo soy instrumento tuyo, Señor, úsame como tú lo sabes hacer, Señor. Gracias te damos en esta noche por este tiempo, y queremos, Señor, solamente que la voz de tu Espíritu Santo nos hable, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Tome asiento, queridos hermanos. En cierta ocasión había un joven llamado Gai, ¿no? Este joven, toda su vida, desde su niñez, había vivido en la iglesia. Este joven, ¿no? Cuando ya tenía su profesión, ya tenía una novia, ya quería casarse, había seguido en la vida cristiana o en la iglesia, podemos decir, desde su niñez, desde que él tenía uso de razón. Pero un día, ¿qué es lo que sucedió? Él creció. Cuando llegó a la universidad, termina su universidad, todo eso, y después tiene una novia, consigue una novia y quiere casarse. Pero después de todo ello, un domingo, estando en la iglesia, sentado ahí atrás, como cualquiera de nosotros, él escuchó lo que es el mensaje que el pastor estaba predicando esa mañana. Y al poder escuchar este mensaje, el joven dijo: yo necesito la salvación. Su novia estaba al lado y dijo, el pastor al terminar dijo: ¿alguien quiere reconciliar su vida con Cristo? ¿Alguien no ha nacido de nuevo todavía? Y el joven dice: yo necesito la salvación. Y su novia le dice: no, ¿qué te van a decir los hermanos? Vas a hablar con el pastor a solas afuera. El siguiente semana tienes que llevar adelante el estudio bíblico. No vayas, vas a quedar en vergüenza. Pero el joven salió de entre la multitud de los hermanos. No podía pasar porque era muy lleno la iglesia, y llegó hasta el centro y vino hacia adelante y dijo: pastor, necesito la salvación. Y después de todo ello, él habló y fueron a su oficina y todo lo que pasa. Y el pastor le preguntó: ¿usted ha nacido de nuevo? Y él dijo: ¿qué es eso? No entiendo, ¿qué es eso? Entonces, ese día entendió el verdadero nacimiento. Entendió una vida y una oportunidad. Es el tema que queremos hablar en esta noche. Una vida, una oportunidad. Cada vida que tenemos nosotros es valiosa para Dios. Pero es importante y necesitamos nacer de nuevo. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido una vida cristiana, no, muy superficial? Por eso es que debemos hacer esta pregunta: ¿yo he nacido de nuevo? ¿Tengo la vida eterna? ¿Estoy seguro de que cuando muera voy a ir al cielo? Hay muchos en las iglesias que tal vez vienen porque desde pequeños les enseñaron. Una vez cuando yo venía de Potosí, aquí a Sucre, en el camino me encuentro con un señor y le hablo del Evangelio de Cristo.
Y él me dijo, yo tengo un sobrino. Y dije, ¿él aceptó a Cristo como Salvador? Ah, sí, él es creyente, porque sus papás son creyentes. Desde niño él está en la iglesia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a estudiar en esta noche lo que dice la palabra de Dios. Dice ahí la palabra de Dios, San Juan capítulo 3. Es un pasaje muy importante que las Sagradas Escrituras nos mencionan y nos hablan a nosotros directamente a nuestro corazón. Dice el verso 1. Dice ahí, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Número 1, queremos hablar, hermanos, este mensaje en dos partes. La primera parte que queremos hablar es la necesidad de un nuevo nacimiento. La necesidad de un nuevo nacimiento es la primera parte que vamos a hablar. La segunda parte que vamos a hablar en este mensaje es la naturaleza de un nuevo nacimiento. La naturaleza de un nuevo nacimiento. Y estos dos puntos grandes vamos a tocar en esta noche, queridos hermanos. La necesidad de un nuevo nacimiento. La Biblia habla y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Quiénes fueron los fariseos? Los fariseos en el Antiguo Testamento, lo que es en Israel, en Judea, allá en Jerusalén, en Israel, eran los que estudiaban la ley, los 5 libros del Pentateuco. Eso es lo que lo llamaban también la Torá, ¿no? Los 5 libros del Pentateuco. Y estos fariseos seguían muchas tradiciones y podemos ver que ellos hacían, ¿no?, ayunos 2 veces por semana. Por eso cuando menciona la Biblia, uno de los fariseos cuando ora en el templo dice, te doy gracias, Señor, porque yo no soy malo y todo eso, porque los fariseos se creían rectos. Incluso el apóstol Pablo fue fariseo. Hebreo de hebreos, dice él, en cuanto a la ley fariseo, pero a pesar de todo ello, ellos se creían rectos, ellos se creían que estaban en la verdad, ellos se creían que eran salvos, ellos creían que iban a ir al cielo. Así como hay muchos jóvenes y muchos hermanos en la iglesia que por venir a la iglesia piensan que están camino al cielo. Pero en esta noche queremos ver si realmente estás yendo camino al cielo o solamente vas camino al infierno y solamente eres un simpatizante de la iglesia. Por lo tanto, dice aquí, el fariseo llamado Nicodemo, un principal de entre los judíos. Nicodemo era un maestro de la ley, alguien que manejaba bien la Torá, ¿no?, los 5 libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Y lo que era muy importante eso, Dios había dado a su pueblo, a Israel, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. Pero aparte de eso, dio más de 600 reglas y normas para el pueblo de Israel. Y eso lo encontramos en el Pentateuco, en la Torá. Entonces, Nicodemo era un rabino, era alguien preparado en la ley. Por lo tanto, dice un principal de entre los judíos. Cuando dice ahí un principal, no quiere decir que solamente Nicodemo era un judío más, sino que aquel que estaba también en el primer lugar en cuanto a los fariseos, en cuanto a los maestros, los doctores de la ley. Pero queremos ver muy importante algo en esta noche: la necesidad de un nuevo nacimiento. Verso 2 dice, este vino a Jesús de noche. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué Nicodemo vino de noche a Jesús? ¿Por qué? ¿No podía ir de día él a preguntar a Jesús lo que quería preguntar? Nicodemo tenía vergüenza de poder que la gente le vea y diga, ¿cómo es posible de que Nicodemo vaya a consultar a Jesús si él es maestro de la ley y es doctor en todo lo que es la ley y la Torá? ¿Cómo puede pedir consejo a Jesús? Por eso Nicodemo vino de noche, cuando nadie le estaba viendo, porque si no iban a pensar todo, es decir, ¿cómo Nicodemo va a ir a Jesús? ¿Cómo él va a ir a Jesús y va a poder preguntar? Si Nicodemo es un erudito en la ley. Pero aquí, ¿qué dice la palabra de Dios? Y le dijo, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Lo primero que hace Nicodemo cuando llega ante Jesús de noche y dice, Rabí, maestro, y le hace un halago y dice, sabemos que has venido de Dios. Pero más que dice, ¿no? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Lo que Nicodemo
pensaba con esto era que Jesús le dijera lo siguiente: qué bien, Nicodemo, eres maestro de la ley, ok, está todo bien. Eso estaba esperando él. Pero Jesús no le va a responder de esa forma. Pero Nicodemo trata de halagar a Jesús y le dice: maestro, no, rabí, tú has venido de Dios. Y sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales, estaba diciendo, ¿no? Más adelante dice que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo reconoció que Jesús había venido de Dios, cuando los judíos no aceptaban eso. Por eso los miembros de lo que es los fariseos, era también una parte de la religión misma dentro del judaísmo. Los fariseos, otro grupo eran los saduceos, y vemos estos dos grupos debatiendo con Jesús en su ministerio. Ellos van siempre a darle preguntas a Jesús. Lo que ellos muestran es querer hacer quedar mal a Jesús. Pero lo que menciona aquí es que el Nicodemo, el rabino Nicodemo, el rabí, es decir, el maestro Nicodemo de la ley, dice a Jesús: tú eres el que viene de Dios. Pero Jesús le hace una respuesta a lo que le habla. Inciso A: es necesario para ver el reino de Dios nacer de nuevo. ¿Qué le dice en el verso 3? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo. De cierto te digo, Nicodemo, esto es lo verdadero, porque Jesús mismo afirmó ser la verdad. Y le preguntó Pilato y le dijo: ¿cuál es la verdad? Jesucristo dijo en San Juan 14:6, ¿qué dijo? Yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús aquí le dice a Nicodemo lo siguiente: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, o sea, otra vez, no puede ver el reino de Dios. Esta pregunta lo tumbó toda la teología de Nicodemo. Nicodemo tenía una preparación académica altísima, doctor. ¿Hay alguien aquí, hay licenciados aquí en alguna área? Jóvenes, alguno que tenga su licenciatura, ya sea en ingeniería, enfermería, doctor, no sé. ¿Tienen licenciatura alguien? Yo solamente tengo mi licenciatura en teología. ¿Alguien tiene una maestría? ¿Alguien tiene por aquí, jóvenes, una maestría? El conocimiento es importante para el creyente. ¿Alguien tiene un doctorado en alguna área? En ciencias económicas, tal vez en la medicina, en derecho. ¿Alguien es doctor en esa área? Pero Nicodemo era un doctor en la ley. No simplemente era un licenciado, no era solo un magíster, era un doctor en la ley. Pero esta pregunta, o esta respuesta, que Jesús le hace a Nicodemo, toda su teología va a caer por el piso. Con una sola afirmación, Nicodemo va a quedar sorprendido y no va a saber qué hacer. Porque dice: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Estaba diciendo en otras palabras. Pero Nicodemo no esperaba esa respuesta. Nicodemo estaba esperando que Jesús le dijera: qué bueno, Nicodemo, qué bien que guardas la ley, qué bien que ayunas 2 veces por semana, qué bien que haces esto, qué bien que haces aquello. Ya tienes el reino de los cielos. Esa es quizá la respuesta que Nicodemo estaba esperando. Pero Jesús le dice: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y esta también es algo que para nosotros se aplica. La necesidad de un nuevo nacimiento, inciso A, es necesario para poder ver el reino de Dios. Inciso B, es necesario para entrar en el reino de Dios. ¿Qué dice el verso 4? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Cualquiera que nosotros hubiéramos hecho esa pregunta, ¿no? Si alguien te dice: tienes que nacer de nuevo, hermano, tienes que nacer de nuevo, joven, tienes que nacer de nuevo. Y alguien puede decir: ¿cómo es eso? ¿Cómo voy a nacer de nuevo si yo ya nací? Y Nicodemo hace la típica pregunta que todos hubieran hecho:
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo dice, yo ya soy viejo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Y afirma y dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo hace esa pregunta, ¿no? A Jesús, ¿cómo puede ser, Señor? ¿Será que tengo que entrar, un viejo puede entrar al vientre de su madre y volver a nacer? ¿Cómo es esto? La afirmación que Jesús hizo tumbó toda la teología de Nicodemo. En todos los estudios de doctorado en la Torá que él había hecho, nunca se hizo esta pregunta, nunca escuchó esta afirmación quizá. Por lo tanto le dice, ¿cómo va a ser esto? Pero hay una afirmación cierta, queridos hermanos. El creyente nace 2 veces y muere una vez solamente. El incrédulo nace una vez y muere 2 veces. ¿Cómo es eso? El creyente nace en primer lugar del vientre de su madre, ¿verdad? Nace en el hospital, muy bien, ¿no? Y empieza a llorar, ¿no? Ese es el primero que hace. Segundo, nace de nuevo, lo que estamos hablando esta noche. Nace de nuevo, y más adelante vamos a explicar, ¿no? Nace de nuevo. Cuando recibe a Cristo como su Salvador, es el nacimiento. Pero muere una vez. ¿Cuándo? Cuando este cuerpo se termina y va a la tumba y es enterrado. ¿Pero qué es del alma y el espíritu? Ese vive eternamente. Ahora, el incrédulo, por otra parte, nace una vez y muere 2 veces. Nace una vez ¿cuándo? Cuando nace del vientre de su mamá. Y nace y crece y ya tiene uso de razón y ya puede pensar y entender las cosas. Pero nunca aceptó a Cristo como su Salvador. Fue toda su vida a la iglesia, escuchó toda su vida el mensaje, pero nunca tomó la decisión por Cristo. Entonces muere. Un día llega la muerte y se muere, le llevan a la tumba, lo enterramos. ¿Y qué pasa con su alma y su espíritu? La Biblia dice que nosotros estamos compuestos de 3 aspectos, ¿no? Es una tricotomía, dicen otros, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, lo que tocamos; el alma, en lo que están nuestros sentimientos. En nuestra alma están nuestros sentimientos. Ahí sentimos amor, ahí sentimos odio, ahí sentimos las cosas en el alma. Y el espíritu es el aliento de vida que Dios nos ha dado. El ruach en el hebreo, ruach, ¿no? El aliento. Y el neuma en el idioma griego, neuma. De ahí viene pues la palabra neumático. De ahí viene. Entonces esa es importante. Entonces, cuando morimos, ¿dónde va el cuerpo? Al cementerio. Y vuelve al polvo, porque dijo, del polvo eres y al polvo volverás. Pero ¿dónde va nuestra alma? La alma va a ir según lo que hayamos decidido, cielo o infierno. ¿Y dónde va nuestro espíritu? Nuestro espíritu, dice la Biblia, vuelve a Dios, quien la dio, porque es aliento de vida. Entonces, Nicodemo no estaba entendiendo. ¿Cuál era el razonamiento de Nicodemo? Nicodemo estaba pensando humanamente. Cuando Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, para ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo estaba pensando humanamente, estaba diciendo, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre otra vez y nacer? ¿Cómo puede ser posible? Y muchos de ustedes pueden decir lo mismo. Entonces Jesús le explica en el versículo 5. Y aquí tiene que ver, es necesario un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Para entrar en el reino de Dios. Y dice en el verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, no estoy hablando de ese nacimiento carnal, porque Nicodemo estaba pensando de un nacimiento carnal, así como hay una secta de los adventistas, por ejemplo, ¿no? Los adventistas del séptimo día. ¿Qué creen ellos? Ellos creen que todo termina en la tumba. Y he escuchado en vivo y en directo a uno de sus pastores afirmar esto, y ellos dicen, todo termina en la tumba.
Y ellos dicen, ahí termina. Por eso en un debate, por ejemplo, contra un ateo y un estudiante, un profesor ateo dijo, Dios no existe. Y todos dijeron, amén, excepto uno se animó a decir que sí existe. Entonces, le dice el joven universitario, le dije, profe o docente, licenciado, si realmente Dios no existe, entonces una moral atea es en vano. Vamos a ser igual que los animales cuando muramos si no hay una vida después de la muerte y no hay Dios. Y le hizo la última pregunta y le dijo, ¿y si Dios no existe, por qué odias a Dios? Entonces, la respuesta de Jesús es muy clara. Él no está hablando de un nacimiento carnal, sino de un nacimiento espiritual. Hay una mitología, hay un engaño que Satanás ha puesto en la humanidad, hay un engaño que Satanás ha puesto en el mundo entero y aún en nuestra sociedad. Y esta es la mentira más grande que Satanás ha puesto. Todos somos hijos de Dios. Pregunto, ¿todos somos hijos de Dios? ¿Todos somos? Ahí en la gente dice, ¿no? Y la gente dice, todos somos hijos de Dios y no necesito ir a la iglesia, te dice. Te encuentras en el camino, en la calle, en el mercado, en la universidad, en el colegio, en la escuela y dices, Dios te ama, ¿no quieres ser hijo de Dios? Y le dice, todos somos hijos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? San Juan 1:12. Vayamos en nuestras Biblias, queridos hermanos. San Juan capítulo 1, verso 12, dice lo contrario. Satanás ha mentido y ha puesto en la humanidad a decir, todos somos hijos de Dios y todos piensan creer en Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Y ahí está, y habla de un nuevo nacimiento también, a un apoyo de un pasaje bíblico. Por lo tanto dice, mas a todos los que le recibieron, número 1, recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Entonces, creer más recibir es igual a ¿qué? Ser, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han nacido de nuevo. ¿Y cómo es ese nuevo nacimiento? Del Espíritu. ¿Y cómo sucede? Recibir y creer. Eso es igual a ser hijo de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. Por eso cuando de una hermana su esposo se falleció, la hermana dijo, oiga pastor, venga pues, visítenos, predique el evangelio ahí. Y el pastor llegó al funeral y dijo, hermana, ¿su esposo era creyente? La hermana respondió y dijo, no pastor, pero siempre venía a la iglesia. ¿Será que es salvo entonces? No, no es salvo. ¿Dónde está? En el infierno. Pero pastor, venía a la iglesia. No, no recibió y tampoco creyó. O solamente creyó. Es como en la universidad. Si usted lleva la tarea, digamos, incompleta, ¿será que el docente le va a recibir y va a decir bien 100 puntos? ¿Eso? No. Y ese es el gran problema del catolicismo, queridos jóvenes. El problema del catolicismo es el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Ellos dicen creer en Dios, pero nunca le recibieron. Por eso es que viven una vida como ellos quieren. Pero aquel que es nacido de nuevo no es nacido de la carne, sino del Espíritu. Y el Espíritu es vida. Por lo tanto, Jesús le dijo a Nicodemo, no estoy hablando de un nacimiento carnal, sino de un nacimiento espiritual, una decisión personal por Cristo. Por lo tanto, aquí menciona, Jesús dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y si usted no ha nacido de nuevo, querido joven, querida señorita, no puede entrar en el reino de Dios. Y aquellos que nos ven y decirles también, si no han nacido de nuevo, no pueden entrar en el reino de Dios. No importa cuán líder de jóvenes seamos, no importa que sepamos toda la Biblia tapa a tapa, pero si no hemos nacido de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. Esa es la realidad, queridos jóvenes. Por lo tanto, en esta primera parte de nuestro mensaje hablamos y decimos que es importante. ¿Qué es importante? La necesidad de un nuevo nacimiento.
¿Para qué es necesario un nuevo nacimiento? Hemos dicho, número 1, para ver el reino de Dios. Número 2, hemos dicho, para entrar en el reino de Dios. La salvación es por gracia. Esa es la palabrita charis, que significa gracia. Esta es la verdad. La segunda parte, hablaremos también, ahora vamos a la segunda parte. Número 2, la naturaleza de un nuevo nacimiento. ¿Cuál es la naturaleza de un nuevo nacimiento? Verso 6, vayamos a San Juan capítulo 3, versículo 6. Dice ahí la palabra de Dios, vamos a ir a la Biblia. Dice ahí, lo que es nacido de la carne, dice, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Cuál es la naturaleza de la carne? Es carne. La naturaleza del espíritu es espíritu. Entonces, el creyente nació de la carne y es carne. Pero cuando nace de nuevo, nace del espíritu, es, ¿qué cosa? Es espíritu. Por eso siempre hablamos de nuestra vida espiritual, hermanos. Siempre dice alguien, no, hermanos, oren por mi vida espiritual. Hermanos, ayudemos espiritualmente. Hermanos, apoyemos. Eso es importante. Por lo tanto, hermanos, se habla de esto que es necesario, ¿no? La naturaleza de un nuevo nacimiento, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de un nuevo nacimiento? Un nuevo nacimiento es espiritual. Ya no somos carnales, sino espirituales. Eso dice la Biblia. Verso 7, dice ahí la escritura. Dice ahí la palabra de Dios: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué le dijo Jesús estas palabras? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué le dijo eso? ¿Cuál era el pensamiento del fariseo? ¿Qué pensaba el fariseo? El fariseo pensaba que por cumplir la ley estaba más cerca de Dios y su entrada al cielo, o al reino, como se dice. Porque el judío, ¿qué esperaba? El reino de Dios sobre la tierra, y no se dio todavía, y se va a dar en el futuro. Ese es literal. No es como alguien dice espiritual. Entonces, hermanos, en esta parte es necesario entender esto. Nicodemo y los que eran fariseos pensaban que por cumplir la ley entraban al reino de Dios. Eso es lo que ellos pensaban. Pero Jesús dijo, no es así, no es de esa forma, sino es un nacimiento espiritual. Es por eso que debemos nacer de nuevo, ¿no? Cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, naces de nuevo del Espíritu, entonces eres hijo de Dios, y esto es espiritual. Entonces, la otra parte, la naturaleza de un nuevo nacimiento, inciso B, es un nacimiento misterioso. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús respecto a esto? Del verso 8 al 10. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Ustedes saben de dónde está soplando el viento ahorita? ¿De dónde viene el viento? ¿De aquí, de allá, del este, del oeste, del norte, sur? Alguna vez se sabe, pero dice Jesús, a veces no se sabe de dónde sopla. ¿De dónde sabe? No se sabe, ¿no? Y termina y dice, no, así es aquel que ha nacido de nuevo. Por eso, cuando uno ha recibido a Cristo como Salvador, por ejemplo, muchas veces no ha sentido nada, ¿sí o no? Pero hay otras iglesias donde muchas veces llevan a esto a un show y dicen, uy, he recibido el fuego del Espíritu Santo, me estaba quemando, dicen, ¿no? Mire, hermanos, dice Jesús, no se sabe. Y así es el que nace de nuevo. Muchas veces usted ha recibido a Cristo como Salvador y tal vez no ha sentido muchas cosas, pero ha sido la salvación. Y lo que va a haber en su vida es un cambio de vida. Y esto es lo que termina en el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? 10 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Hasta aquí Nicodemo no había entendido completamente. Jesús le dice, el que es nacido de nuevo es como si el viento sopla de aquí y de allá, no se sabe, es así. Pero Nicodemo dice, ¿cómo es esto, Señor? Y Jesús le dice, maestro en Israel eres y no has entendido. ¿No has entendido esto? Por lo tanto, queridos hermanos, en esta parte decimos, es necesario, ¿no? La naturaleza de un nuevo nacimiento es espiritual. La naturaleza de un nuevo nacimiento es un misterio. Muchas veces no entendemos. Y yo no puedo saber si usted es salvo o salva.
Yo no puedo saber, cada uno sabe de su vida si ha recibido la salvación o no. Y la última parte terminamos, y este último punto dice, es un nacimiento real, versos 11 al 13, 11 al 12. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio, dijo Jesús. No están recibiendo los judíos el testimonio, y no recibieron. Jesús vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Y termina la otra parte y dice, verso 12, si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creeréis si os digo cosas celestiales? ¿No? ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Dijo Jesús a Nicodemo, las cosas terrenales te estoy diciendo, no entiendes, pero ¿cómo vas a hacer si te digo cosas celestiales? ¿No? Entonces, la naturaleza de un nuevo nacimiento es espiritual, es un misterio. Y finalmente es un nacimiento real. Uno que ha recibido a Cristo como Salvador va a mostrar en sus obras el verdadero nacimiento. Pero uno que no ha recibido a Cristo como Salvador, no importa que cuántos años venga a la iglesia, camino al infierno está, y cuando muera ahí irá. Y quiero terminar con esto. Aquellos que dicen que no hay infierno, tranquilos, porque cuando lleguen ahí van a creer, pero va a ser demasiado tarde. Y hay mucha gente que no cree. Yo me encontré, y quiero terminar con esta parte y contarles esto. Cuando predicamos el evangelio, es necesario presentar el mensaje completo. Y hablamos de cielo e infierno. Nosotros fuimos con mis compañeros de seminario cuando estaba ahí, fuimos a predicar al Parque Bolívar. Es la zona donde sí se puede evangelizar, no es tan conflictivo. Pero el lugar más fuerte de evangelizar muchas veces el centro, la plaza central. Porque te encuentras con mormones, te encuentras con testigos, ¿no? Te encuentras con todo tipo de personas, con jóvenes, ateos, ¿no? Agnósticos y todo lo demás. Pero muchos de ellos dicen no hay infierno. Entonces, si no hay infierno, Jesús nos salva ¿de qué? ¿De qué nos salva Cristo? ¿Por qué murió en la cruz si no hay un infierno? Entonces, el infierno es real. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Querido joven, querida señorita, ¿usted ha nacido de nuevo? ¿Es hija de Dios? ¿Es hijo de Dios? ¿O se ha creído una mentira tan grande que por venir a la iglesia está yendo al cielo? La mentira más grande es que por venir a la iglesia me voy al cielo. Y la mentira más grande que Satanás ha puesto es decir que todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Verso 3. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y cómo voy a nacer de nuevo? Sencillo. Recibe a Cristo como tu Salvador, cree en Él y llegarás a ser hijo de Dios. Este es el regalo de la salvación. ¿Lo tomas o lo dejas? Vamos a ponernos en pie, queridos jóvenes. Párense. Y quiero hacer la invitación final, que siempre lo hago. Si alguien esta noche quiere recibir a Cristo como Salvador, quiere nacer de nuevo, esta es la oportunidad. Pero si hasta aquí has vivido una vida que se dice cristiano, pero no lo es, que parece cristiano, pero no es tiempo de cambiar. Y si quieres reconciliar tu vida con Cristo, hazlo en esta noche. Como ese joven que les conté al principio, él no tuvo miedo, aunque el siguiente miércoles tenía que llevar el estudio bíblico. Unos días antes se convirtió a Cristo, porque vivió toda su vida una mentira de un cristianismo. No fue verdadero. ¿Hay alguien que esta noche quiere reconciliar su vida con Cristo? ¿Hay alguien esta noche que quiere recibir a Cristo como Salvador? Y si alguien quiere hacerlo, solo levante la mano donde esté y nada más. Y si alguien quiere y le dice: Señor, te he fallado, levante su mano y diga: yo. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor, que ha sido predicada, Señor, que llega al fondo de nuestro corazón.
muchos hemos vivido un cristianismo engañado. Así como Nicodemo, que él creía ir al cielo, ver el reino de Dios por solamente guardar la ley. Pero tú dices en tu palabra, si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios, y menos entrar al cielo. Porque si no hemos nacido de nuevo, el fin es el infierno. Si no hemos recibido a Cristo y creído en Él como nuestro Salvador, el fin es el infierno. Señor, venimos en esta noche pidiéndote perdón de todos nuestros pecados. Límpianos, Señor. Perdónanos, Señor. Queremos dejar todo atrás. Queremos, Señor, ser nuevos, renovados, Señor, para servir y llevar tu evangelio a las naciones. Señor, perdónanos. Muchas veces hemos hecho quedar mal tu nombre. Nos hemos puesto ese cartel de creyente cuando nuestros actos han demostrado lo contrario, Señor. Perdónanos, Señor, de todos nuestros errores y nuestras faltas. Queremos vivir de hoy en adelante un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vida, porque cada minuto de nuestra vida es un tiempo y una oportunidad de salvación. Y aquellos que nos ven a través de las redes también, Señor, si en este momento hacen esa decisión por ti, tú recíbelos. Perdona nuestros pecados. Encomendamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.